¿Qué tal? En este momento voy a comenzar a estudiar los cuestionarios que hice para el examen de recuperación. Los hice por temas de cada parcial, así que ahorita voy con él, que era para el primer parcial. Son 15 páginas. Solo voy a leer. Dice, número 1. Describa la necesidad de wireless. Por conveniencia, por movilidad, fácil configuración, escalabilidad, seguridad y costo, para que no pregunte algo por las definiciones. Principios de RF. RF es radiofrecuencia. Longitud de onda, frecuencia, reflexión, multipath, refracción, dispersión, free path loss y RSSI o Received Signal Strength Indicator. Longitud de onda es la distancia física desde de un punto del ciclo al mismo punto en el siguiente ciclo. Frecuencia. Número de veces que las ondas de radio repiten su patrón por segundo, medido en hertz. Reflexión. Cuando la onda de radio golpea un obstáculo en un ángulo bajo y rebota. Multipath. Cuando una señal viaja en línea recta hacia el destino y pocos microsegundos después, copias de la misma reflejada en paredes, techos u otros obstáculos también alcanzan el destino. Refracción. Ocurre cuando una onda cambia de dirección, usualmente cuando pasa de un medio a otro. Dispersión. Ocurre cuando hay múltiples reflexiones o refracciones. Reflexiones. Free path loss se da cuando la señal, aún sin obstáculos en el camino, se debilita a medida que se aleja de la fuente emisora, porque la energía de la onda se dispersa. RSI, fuerza de la señal recibida. 3. Describa los entes regulatorios de telecomunicaciones. IEEE, FCC, ETSI, Wi-Fi Alliance. IEEE crea estándares y protocolos usados por dispositivos wireless. FCC, en el continente americano, restringe el poder y las frecuencias que pueden ser usadas en la región. ETSI controla el poder y la frecuencia en países de Europa e Israel. Wi-Fi Alliance asegura que los productos wireless disponibles a los consumidores realmente provean las características que dicen tener. ¿Qué certifica la Wi-Fi Alliance en los productos? Estándar IEEE 802.11 ABGN AC AD y compatibles. IEEE 802.11i. Wi-Fi Protected Setup WPS. Wi-Fi Direct, compartir datos entre dispositivos. Wi-Fi Passpoint, simplifica la conexión a redes Wi-Fi Hotspot. Wi-Fi Miracast, mostrar videos sin problemas entre dispositivos. ¿Qué es EIRP? Es la cantidad de potencia que emitiría una antena isotrópica teórica para producir la potencia observada en la dirección de máxima ganancia. ¿Qué es una antena? Es un dispositivo que transmite y recibe señales de radio. ¿Qué son antenas direccionales? Son dispositivos que concentran cobertura en una sola señal. Tienen un patrón cónico. ¿Qué tipos de polarización existen? Horizontal y circular. ¿Cuáles son los tipos de antena y patrones de radiación? Antenas Omni. Se usa para interiores y exteriores y tienen un patrón circular. Antena parabólica, para interiores, patrón agudo del centro hacia afuera, ángulo de 20 grados. Antena dipolo, para interiores, patrón de doble polo, por eso es dipolo. Antena Yagi, se usa para exteriores, es un patrón semi-agudo de adentro hacia afuera en un ángulo de 60 grados. Antenas Patch Panel, se usa para interiores, tiene un patrón amplio de adentro hacia afuera, ángulo de más de 60 grados y menor de 90 grados. Antenas de sector, se usa para exteriores, patrón amplio, ángulo de más de 90 grados. ¿Qué es la línea de vista?
Es una línea imaginaria entre una antena y otra que no tiene obstáculos visibles para la comunicación, que es la zona de Fresnel. Es una zona adicional despejada arriba de la línea de vista y que es necesario considerar. ¿Cómo es el ángulo de la señal en una antena direccional? Desde 90 hasta 20 grados. ¿Cuáles son las topologías wireless? El Wireless Personal Area Network o WPAN, rango corto de 5 a 10 metros, es el Bluetooth. Wireless Local Area Network, WLAN, conexión de hasta 100 metros. Wireless Metropolitan Area Network, WMAN, rango en un área geográfica grande como una ciudad. Wireless Wide Area Network, W1, rango en área extendida, continentes. ¿Qué es una red ad hoc? ¿O qué son redes ad hoc? Son redes punto a punto. ¿Cuál es el modo ad hoc? ¿O cómo es el modo ad hoc? La primera estación define los parámetros y nombre de la conexión. Las otras estaciones solo necesitan detectar la conexión y ajustar sus parámetros. Tan pronto como los servicios wireless se conectan, se forma el BSS, Basic Service Set. La red que se forma se llama IBSS o Independent Basic Service Set. ¿Cuáles son los elementos de Service Set? Noches, papi. Noches. Buen día, amigo. Basic Service Area, BSA. Independent Basic Service Set, IBSD, IBSSD. Basic Service Set, BSS. Distribution System, DSS. Es la sección cableada de la red. Okay. Vuelvo a leer. ¿Cuáles son los elementos de Service Set? Basic Service Area, BSA, BSA, Independent Basic Service Set, IBSSD, Basic Service Set, BSS, Distribution System, DS. Es la sección cableada de la red. Extended Service Set, ESS, se da cuando se enlazan dos APs o celdas. Service Set Identifier, SSID, identificación del grupo de trabajo, dominio o red. Basic Service Set Identifier, BSSID, se asocia a la dirección MAC con el SSID. Multiple Basic Service Set Identifier. ¿Cuáles son los tipos de redes wireless? 802.11, año de 1997, corría en la banda de 2.4 GHz. Tiene 3 canales, o tenía 3 canales. 802.11b, año 1999, banda 2.4 GHz, 3 canales, velocidades desde 5.5 hasta 11 megabits por segundo. 802.11a, también en el año 1999, solo que con una banda de 5 GHz, 23 canales, velocidad desde 6 hasta 54 megabits por segundo. 802.11g, año 2003, banda de 2.4 GHz, 3 canales, velocidad de hasta 54 megabits por segundo.
802.11n, año 2009. Bandas 2.4 GHz y 5 GHz. Cantidad de canales variables. 802.11a, Wi-Fi 5, año 2014. Banda de 5 GHz. Cantidad de canales variables. Y la 802.11ax, Wi-Fi 6, que salió en el año 2019. Banda 2.4 GHz, 5 GHz y de 1 a 6 GHz. Okay. Diferencias entre Wi-Fi y Li-Fi. Llave, Wi-Fi y Li-Fi. Definición: Wi-Fi, acrónimo para Wireless Fidelity. Li-Fi, acrónimo para Light Fidelity. Inventada por Wi-Fi, inventada por Corporación NSR en 1991. Li-Fi, el término fue acuñado por Harold Haas en 2011. Operación: Wi-Fi, transmite datos usando ondas de radio a través de un router Wi-Fi. Li-Fi transmite datos usando señales de luz a través de bulbos LED. Dispositivos compatibles: Wi-Fi, estándar WLAN 802.11, BGNA CID, Li-Fi y RDA. Velocidad de transferencia de datos: Wi-Fi transmite en rangos desde 150 megabits por segundo hasta 2 gigabits por segundo. Li-Fi transmite a velocidades cerca de 1 gigabit por segundo. Frecuencia: Wi-Fi 2.4 GHz, 4.9 GHz y 5 GHz. Li-Fi 10.000 veces el espectro de la frecuencia de radio. Cobertura: Wi-Fi cubre un área de hasta 32 metros. Li-Fi cubre áreas de hasta 10 metros. Componentes: Wi-Fi, routers, modems y access points. Li-Fi, bulbos LED, controladores y fotodetectores. Aplicaciones: Wi-Fi, usado en búsqueda de internet usando un hotspot Wi-Fi. Li-Fi, usado en líneas aéreas y exploraciones submarinas. ¿Cuál es la solución a la interferencia de canales del 802.11b? Usar los canales 1, 6 u 11 porque estos no se traslapan. Componentes primarios de 802.11n. Canales de 40 MHz. Dos canales adyacentes de 20 MHz. Eficiencia de MAC mejorada. MIMO. ¿Cómo funciona el Channel Aggregation 802.n? Usa canales de 20 MHz. Agrega dos portadoras para aumentar el rendimiento. ¿Cómo se usa el MRC? Usado por un receptor con múltiples antenas. Algoritmo elimina la señal de degradación de fuera de fase. ¿En qué consiste la transmisión de formación de haces? El emisor puede enviar la misma señal desde varias antenas. Tiene como objetivo hacer que estas señales se reciban en fase. Por lo tanto, se incrementa el nivel de potencia de la estación receptor. Permite más amplio o mayor rendimiento. ¿En qué consiste la multiplexación espacial? El emisor envía diferentes tipos de señales simultáneas desde diferentes radios para la comunicación. El receptor 801.11n recibirá estas señales en todos sus radios. Cada radio decodifica individualmente las señales entrantes. Cada señal recibida es combinada con las señales de otros radios para mejor aprovechamiento. ¡Qué gracioso el que vino a hacer eso! Beneficios de MIMO según una velocidad. A 24 megabits por segundo no hay MIMO. A 54 megabits hay MRC y formación de haces. A 300 megabits hay MRC, formación de haces y multiplexación espacial. ¿Cuáles son las generaciones de Wi-Fi? Wi-Fi 4, 802.11n. Wi-Fi 5, 802.11an. Y Wi-Fi 6, 802.11ax.
que es Li-Fi, Light Fidelity, ya lo había dicho. Repetida. ¿Cuál es la solución al problema de interferencia del 802.11b? Presionar los canales 1, 6 y 11, pues estos no se traslapan con la amplitud que tiene. O sea, lo dije. Esto de los pinches diagramas de constelación, realmente espero que no venga, pero si tengo que leer esto o ver este video en el futuro porque no gane ese bendito examen, por lo menos para el primer parcial sí lo voy a tener claro. Entonces dice que con 16 QAM, más grande, por lo menos a 300. Ahí está. Con 16 QAM vamos a tener cuadrante con 4 puntos de amplitud menos 1, cuadrante 1, cuadrante 2 más 1. Con 64 QAM vamos a tener 2, 4, 16 por 4, 16 en cada cuadrante. Y con 256 QAM nuestra constelación tiene pues 256 en cada uno. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 4, sí, cabal. Bueno, regresemos a la suma original, que era 110, no más, para poder ver bien. ¿Qué significan entonces estos diagramas de constelación? Que mientras más amplitud tengo, la velocidad aumenta. Es decir, en un diagrama de 256 puede ser más rápido que en uno de 16 QAM. El 802.11a tiene 23 canales que no se traslapan. ¿Qué canal es recomendable para ambiente de alta demanda? Bueno, el 802.11a, o sea, de 4 GHz. No estoy mal. ¿En qué consiste 802.11n Channel Aggregation? Usa canales de 20 MHz, agrega 2 carriers para incrementar la salida. ¿Qué es MRC? Maximal Radio Combining. Combina señales para mejorar la transmisión. ¿Qué es Maximal Radio Combining? ¿Y qué hace? Combina señales para mejorar la transmisión. Beneficios de MIMO, Multiple Inputs, Multiple Outputs. MRC, o sea, Maximal Radio Combining. Beamforming, que no sé qué es. Multiplexación espacial, que ya había arriba, que no me acuerdo qué decía que es, pero por ahí está. Regreso a verlo después. ¿Qué hacen los repetidores? Extienden la cobertura del AP. Puede crear half duplex. Para que funcione bien, tiene que tener 50% de traslape de la señal. El repetidor 2 únicamente va a tener 50% de la velocidad original. Solamente tienen un punto de falla. ¿Qué hace un puente de grupo de trabajo? Provee conexiones wireless desde el puerto Ethernet. Varios dispositivos pueden ser beneficiados si el WGB está a un hub o a un switch. Wireless Gateway. ¿Qué hace un puente wireless de exteriores? Extender la LAN uniendo otra LAN. Pueden ser punto a punto o punto multipunto. ¿Qué es una red mesh? Es una serie de dispositivos conectados con conexiones redundantes entre todos los nodos y no tienen un solo punto de fallo. Ok. Algunas amenazas comunes en wireless: intrusos, APs maliciosos, intercepción de datos, ataques de denegación de servicios. Autenticación basada en MAC address. Selecciona la MAC autorizada. Tiene debilidad porque se pueden filtrar las MAC. Web Worded Equivalent Protocol. Tiene llave compartida como autenticación, pero no es muy seguro. WPA, Wi-Fi Protected Access.
sí es seguro. Hay WPA1 y WPA2. Se sugiere implementar WPA2, que elimina las brechas de seguridad de WPA1. WPS, Wi-Fi Protected Setup, es un problema de seguridad. Usa una clave de 8 dígitos. Autenticación 802.11x, radios. Provee mutua autenticación entre cliente y servidor. Componentes del 802.11x. Tiene un suplicante, tiene un autenticador y un servidor de autenticación. El suplicante se refiere a la estación que requiere ser autenticada por el usuario que desea conectarse. Autenticador, dispositivo que hace posible que el suplicante se autentique, controla acceso físico a la red. Servidor de autenticación, dispositivo que provee servicio de autenticación para los usuarios. ¿Cómo asegurar una WLAN? Bueno, encriptación de datos, autenticación de datos, asegurar acceso para visitantes e invitados y sistema de control. Defina los tipos de ataque. Tenemos el MAC Address Flooding o flooding, sí, inundación de MAC Address. Consiste en que un atacante manda muchas conexiones con diferentes MAC para llenar la tabla CAM y por lo tanto no pueda recibir más conexiones. Se degrada el switch como que fuera un hub porque el switch envía información en todos los puertos, entonces ya no hay seguridad. El DHCP spoofing. Primero se da el ataque de starvation, o sea, dejar morir de hambre, no darles direcciones. Y eso quiere decir que se comienza a pedir direcciones IP hasta que se acaban las mismas. O sea, el atacante lo que hace es empezar a pedir direcciones hasta que se acaban. Luego se genera el spoof, en donde el atacante provee la IP, pero ya modificada. Se cambia el gateway al del atacante. Este ataque es el de Man in the Middle. MITM también se conoce, si no estoy mal. MITM. Sí, MITM. Sí. Ok. Esto siempre viene. ¿Cuáles son las 10 mejores prácticas de seguridad? Bueno, desarrollar políticas de seguridad por escrito. Apagar servicios y puertos no usados. Usar contraseñas fuertes y cambiarlas regularmente. Controlar el acceso físico a los dispositivos. Usar HTTPS en lugar de HTTP. Ejecutar regularmente operaciones de backup. Educar a los empleados acerca de los ataques de ingeniería social. Encriptar contraseñas y datos sensibles. Implementar firewalls y mantener actualizado el software. Comandos para configuración básica de acceso al switch. Configure terminal. Este es el primero. Entramos a la interfase que queremos, por ejemplo, interfase VLAN y el número de la VLAN, IP address, su dirección IP, y encendemos la interfase con una shutdown. Podemos crear un default gateway, IP default gateway, y la dirección IP respectiva. ¿En qué consiste la comunicación full duplex? Que hay envío y recepción simultáneas. Simultáneas. ¿Sí? ¿Cómo es la comunicación half duplex? Solo se puede enviar o recibir por un canal. Comandos para configurar half duplex. Configure terminal, interfase fast Ethernet, duplex full y speed 100. Comandos para configurar auto MDIX. Terminal, siempre entramos al modo de configuración, todo, para configurar cualquier cosa en el router o en el switch o en cualquier dispositivo de red con el iOS de Cisco. Interfase Fast Ethernet 0 y la que sea, Duplex Auto, Speed Auto, MDIX Auto.
Comandos para verificar configuración del switch. Podemos darle un show interfaces fast ethernet 01, show startup config, show running config, show flash, show version, show history, show IP, show MAC address table. Algunos. ¿Qué significa SSH? Secure Shell. ¿Qué es SSH? Es un protocolo de comunicación que provee una línea segura de comando a un dispositivo remoto. ¿Cuál es el puerto por default de SSH y Telnet? Bueno, SSH es el 22 y Telnet es el 23. Comandos para configuración de SSH. Ok, aquí puedo decir que esto se hace en el router. IP, bueno, configure terminal siempre IP, domain name, el nombre del dominio, CryptoKey generate RSA, username, el nombre del usuario y password, un password, que no es clear text. Si queremos que esto esté encriptado, le tenemos que poner otro comando y ya lo podemos encriptar. Line BTY, el 0 al 15, transport input SSH, decimos login local para que permita entrar desde la máquina, exit y por último tenemos IP SSH versión 2, diferentes versiones. Comandos para verificar el estado del SSH, show IP, SSH o show SSH. ¿Qué tipos de ataques se hacen al DHCP? El DHCP spoofing y el DHCP starvation. ¿En qué consiste DHCP snooping? Especifica qué puertos del switch pueden responder los requerimientos de DHCP. Especifica qué puertos son o no son de confianza. Ese es el DHCP snooping para su propio beneficio del atacante. Función de puertos confiables y no confiables en DHCP snooping. Confiables, enviar requerimientos y reconocimientos. No confiables, solo enviar requerimientos. Claro, este no es un ataque, esta es una técnica que habilita DHCP snooping en el switch. Esto se hace en el switch. Crea una tabla que mapea las direcciones MAP, IP, VLAN y ID de puerto. Comandos para configurar DHCP snooping. Bueno, IP DHCP snooping, IP DHCP snooping VLAN y el número de la VLAN, interfase fast ethernet 01, IP DHCP snooping trust, porque vamos a decir que es la interfase de confianza, IP DHCP limit rate y 5. ¿En qué consiste la operación de port security? Bueno, en limitar el número de direcciones MAC permitidas en un puerto. El acceso a los dispositivos legítimos es permitido, en tanto que los no permitidos se les deniega el acceso. Port security. ¿Cuáles son las dos formas de configurar MAC address? O ¿cuáles son las formas de configurar MAC address? Perdón. Static secure, dynamic secure, sticky secure. ¿Qué situaciones se consideran una violación a la seguridad de un puerto? El número máximo de direcciones MAC para esa interfase ha sido asignado a la tabla campo. Una estación cuya dirección MAC no está en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfase. Una dirección aprendida en una interfase segura es vista en otra interfase segura en la misma VLAN. Acciones a ser tomadas cuando se detecta una violación en la seguridad del puerto: protect, restrict y shutdown. Se recomienda más que si hay una violación se apague el puerto inmediatamente, así por lo menos no se logra no se permite que se siga comunicando. Comandos para configurar port security: interfase fast ethernet y el número de la interfase. Especifica la interfase a ser configurada. Switch port mode access, poner la interfase en modo de acceso. Switch port security, habilita el port security en la interfase. ¿Cómo configurar port security sticky? Switch port security maximum, el número máximo, establece el número máximo de direcciones. Switch port security MAC address sticky, habilita el sticky learning para que aprenda. Oh, shit.
Ok, ¿cómo verificar el port security en una interfase? Bueno, show port security interface y el nombre y número de la interfase. ¿Cómo verificar la seguridad de MAC address? Show port security address. ¿Qué sucede cuando ocurre una violación a la seguridad? ¿Qué sucede cuando ocurre una violación a la seguridad en el puerto del switch? La interfase se pone en estado error disable. ¿Qué comando se usa para mostrar un error disable en el puerto? Show interface, nombre y número de la interfase, y status, que significa NTP, acrónimo de Network Time Protocol. No sé qué es. ¿Qué es y en qué consiste el protocolo NTP? Es un protocolo utilizado para sincronizar los relojes de los sistemas a través de la red. Permite a los dispositivos de red sincronizarse con un servidor NTP. Comando utilizado para sincronizar el reloj con un servidor NTP. NTP, server, y en la dirección IP del servidor. Puede ser local o puede ser remota. Configurar un cliente NTP para que reciba actualizaciones desde un servidor NTP. Bueno, NTP Master 1 podría ser NTP Server y una dirección IP. ¿Qué tipos de amenazas pueden existir en wireless? Bueno, intrusos, intercepción de datos, ataques de denegación de servicio, DOS y APs maliciosos. ¿Qué es un AP malicioso? Es cuando un AP no autorizado es instalado voluntariamente por un usuario bien intencionado para un propósito maligno. Como resultado de que se producen ataques de DOS, de denegación, denial of service, dispositivos configurados incorrectamente, errores de configuración que pueden deshabilitar la WLAN. Un usuario malicioso interfiere intencionalmente en la comunicación wireless. ¿Cómo ocurren las interferencias accidentales? Cuando la WLAN opera en frecuencias sin licencia y están propensas a interferencia de otros dispositivos wireless. Cuando están cerca de hornos, microondas, cordones de teléfonos, monitores de bebé y otros. Porque la frecuencia de onda es similar. ¿Cuál de las dos bandas de frecuencia es más propensa a interferencias? La de 2.4 GHz. ¿Qué es un AP malicioso? Puede ser un router wireless que ha sido conectado a la red corporativa sin autorización explícita y contra las políticas corporativas, o que está conectado o habilitado por un atacante para capturar datos del cliente, tales como las direcciones MAC, capturar paquetes disfrazados, obtener acceso a los recursos de la red y lanzar el ataque de Man in the Middle. ¿Con qué otro nombre se conoce al ataque de Man in the Middle? El ataque del AP gemelo malvado. ¿En qué consiste el ataque de MITM? Bueno, un atacante introduce un AP malicioso y lo configura con el mismo SSID que un legítimo AP. Los clientes verán dos AP ofreciendo acceso wireless. Aquellos cerca del AP malicioso tendrán la señal más fuerte. Una vez que un cliente se conecta, el tráfico es enviado al AP malicioso, el cual en turno captura los datos y los reenvía al legítimo AP. El tráfico de regreso del legítimo AP es enviado al AP malicioso y capturado y reenviado hasta el STA no sospechoso. ¿Qué métodos de autenticación existen? Bueno, abiertos y de llave compartida. ¿Cuáles son los modos de llave compartida? Web, WPA2 y 802.11i, WPA2. Método web. Autenticación de primera generación, obsoleto. Fácilmente comprometido, usa encriptación de RC64 y usa integridad de CR32. Método WPA, protección aceptable. Usa encriptación TKIP, usa integridad MIC. 802.11i, WPA2, es un método más seguro. En la versión 802.11i de Wi-Fi, usa encriptación ACES, usa integridad CCM. ¿En qué consiste el
el modo TKIP, Temporary Key Integrity Protocol, usado por WPA, usa web pero encripta la capa 2. Lleva Message Integrity Check, MIC, de Cisco. ¿Qué significa ACES y en qué consiste? Es decir, Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard. Método usado por WPA2, se alinea con el estándar IEEE 802.11ia. Método de encriptación más fuerte. Usa el protocolo Counter Cipher Mode with Block Chaining Message. Usa el protocolo Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code, CCMP. Así mejor el protocolo CCMP. ¿Qué significa eso? Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code. Ok. Autenticación para usuarios de hogar. Personal y Enterprise. Personal, pensado para el hogar o redes de oficinas pequeñas. Usuarios se autentican usando PSKs, Pre-Shared Keys, y no se requiere un servidor de autenticación. Enterprise requiere un servidor de radios, Remote Authentication Dialing User Service, para su autenticación. Provee una seguridad adicional. Los usuarios deben autenticarse usando el estándar 802.1x, que usa el protocolo extensible de autenticación EAP, Extensible Authentication Protocol. ¿Qué campos es necesario suplir al AP al contactar a un servidor AAA de radios? Voy. Seguimos. ¿Qué campo es necesario suplir al AP al contactar un servidor AAA de radios? Dirección IP del servidor radios. Número de puerto UDP, es muy importante. Se asigna al puerto 1812 para la autenticación, al 1813 para accounting de radios. También puede operar usando los puertos UDP del 1645 al 1646. ¿Qué otro dato? Shared Key, usada para autenticar el AP con el servidor de radios. ¿Cuáles son los pasos para configurar un router wireless? Iniciar el proceso en la WLAN con un solo AP y un solo cliente wireless sin habilitar la seguridad. B. Verificar que el cliente ha recibido una IP por DHCP, puede hacer ping hacia el router cableado y navegar hacia internet. C. Configurar la seguridad wireless usando WPA2 o WPA. Nunca use web a menos que no exista otra opción. Hacer un respaldo de la configuración. Describa las diferentes opciones para troubleshooting de redes. Bottom up. Iniciar en capa 1 y hacia arriba. Top down. Iniciar desde la capa superior hacia abajo. Divide and conquer. Hacer ping al destino. Si el ping falla, verificar las capas inferiores. Si el ping es exitoso, verificar las capas superiores. Troubleshooting. La app no tiene conectividad. Revisar conexión a AP más cercano. Si no tiene.
direccionar a otro AP. Troubleshooting, red lenta, dividir el tráfico, dispositivos móviles 5 GHz, dispositivos portátiles y fijos 2 GHz. ¿Qué es el STP? Spanning Tree Protocol. Es un protocolo de prevención de bucles físicos. ¿Cuál es la función de STP? Bueno, permitir que switches se comuniquen para descubrir bucles físicos y eliminarlos. ¿Cuál es un beneficio de STP? Al ser configurado en redes con varias VLAN, se habilita el balanceo de tráfico en capa 2. ¿Por qué ocurren los bucles en una red? Bueno, por un mal diseño con una red redundante, conectar un dispositivo a dos switches distintos, y cuando dos usuarios interconectan sus hubs. ¿Cuál es la consecuencia de tener bucles en la red? Generar tormentas de broadcast y generar tráfico excesivo. ¿Cuál es el problema de los bucles de capa 2? Bueno, que las tramas no tienen TTL y eso hace que la trama siga indefinidamente. ¿Qué es el Bridge ID? BID, ¿y en qué consiste? Es el identificador del switch. Consiste en 8 bytes. Los dos primeros bytes son la prioridad. Valor default de 32.768. Los 6 restantes bytes son la MAC del switch. Comando para configurar costo del puerto. Bueno, configure terminal, interfase, nombre de interfase, y spanning tree, cost y el valor del costo. ¿Cómo calcular el costo de la ruta? Bueno, sumar los costos de puerto de todos los enlaces de un switch a otro. Escriba la secuencia de decisión en STP. Tenemos root BID, root path cost, sender BID, port ID. Escribe el algoritmo de STP. Elección del switch raíz o root bridge. Selección de puerto raíz. Selección de puertos designados y no designados. Caso de uso. Una red tiene 15 switches, 146 segmentos y una única VLAN configurada. Pregunta: ¿cuántos puentes raíz, puertos raíz y puertos designados hay en la red? Respuesta: un puente raíz, 14 puertos raíz y 146 puertos designados. ¿Por cuántos estados pasan los puertos? Bloqueo, escuchar, prender, enviar, deshabilitado. Esto ocurre cuando el puerto está apagado o desconectado. ¿A qué estado pasan los puertos raíz y designado después de la convergencia? Enviar o forwarding. ¿A qué estado pasan los puertos que son designados? Bloqueo, se quedan así mientras estén recibiendo BPDU. ¿Qué significa RSTP y qué características tiene? Bueno, Rapid STP, introducido en 1992, provee más velocidad de convergencia que el 802.1d. Implementa versiones genéricas de las extensiones propietarias de STP de Cisco. Está incorporado en 802.1d 2004. VDST. Utiliza el protocolo de enlace troncal ISL de Cisco. Cada VLAN cuenta con una instancia de spanning tree. Capacidad de balancear carga de tráfico en capa 2. Incluye extensiones Backbone Fast, Uplink Fast y Port Fast. ¿Qué es el PVST Plus? Admite ISL y enlace troncal IEEE 802.1q. Admite extensiones STP de Cisco. Agrega mejoras en protección BPDU y en la protección de raíz. ¿Qué es el PVST Plus rápido? Basado en estándar IEEE 802.1W o WW. Posee convergencia más rápida que el 802.1d. Características de RSTP. Bueno, evita bucles en capa 2, una red conmutada. Integra mejoras de Cisco transparentemente como las BPDU. Posee mejor rendimiento que las anteriores mejoras de Cisco. No compatible con Uplink Fast y Backbone Fast. Define estados y funciones de puertos distintos. Compatible hacia atrás con 802.1d. Ahí está. Mantiene la mayoría de los parámetros sin cambios. Posee el mismo formato BPDU
IEEE 802.1d. No requiere temporizadores, 802.1d. ¿Cuáles son las nuevas características de RSTP? Nuevos roles y estado de puertos, nueva forma de manejo y comportamiento de los BPDUs, rápida transición a estado de enviar. ¿Cuáles son los roles de RSTP para los puertos? Bueno, tenemos un puerto raíz, un puerto designado, un puerto alternativo y un puerto backup. Aquí se produce el bloqueo. Hacemos esto. Criterios para puerto raíz y designado en RSTP. Bueno, el puerto raíz es el mejor costo hacia el switch raíz. Puerto designado, mejor BPDU del enlace. Nueva forma de manejar BPDU en RSTP. Actúan como keep alives. Puentes envían BPDUs cada tiempo de hello, cada 2 segundos siempre, incluso a puertos de bloqueo. Más rápida detección de fallas, cada 6 segundos. Comandos para configuración y verificación de STP en el switch. Spanning tree port fast, spanning tree port fast default. Show running config, interfase, nombre y número de la interfase. Lineamiento de configuración para PVST RSTP. Habilitar PVRST Plus. Configurar un switch como root. Designar otro como backup switch. Verificar la configuración. Comando para implementar PVRST Plus. Spanning Tree Mode Rapid PBST. Spanning Tree VLAN, número de VLAN. Spanning Tree PBST Plus. Comandos para configurar el root y puente secundario. Spanning Tree VLAN, número de la VLAN, root primary. Y Spanning Tree VLAN, número de la VLAN, root secondary. Bueno, primera presentación terminada de leer, solo leído.